Hola Iglesia, buenos días, bienvenida a esta reunión. Somos familia Amistad. Gracias a Dios por este día. Sé que el Señor ha preparado algo muy especial y queremos compartir con ustedes esta palabra. Está en Salmos 79, versículo 13. Dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Mantente conectado, iglesia, que este sea un buen tiempo en el que venimos juntos a alabar a Dios, aunque es en línea, estamos juntos y Dios está entre nosotros. Que sea un buen tiempo en familia para alabar y exaltar su nombre. Mantente conectado. Así es, hagamos iglesia en casa y que nuestros hogares ardan en la presencia del Señor. Su amor es fuerte y poderoso.
darnos libertad. Llénate nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
Hola, buenos días, amistad de Tuxpan, y a las personas que nos escuchan por primera vez o probablemente ya has estado enlazado con la iglesia. En esta mañana yo te invito que ahí donde estés, juntos podamos darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque hoy preparamos nuestros corazones para ser sensibles a tu voz, para poder escuchar esa palabra tan hermosa, Señor, que tú has sembrado en esta mañana para tu iglesia. En esta mañana te pedimos, mi amado Jesucristo, que podamos ser sensibles a ese llamado y sobre todo a poder ser discípulos, Señor. Ese ejemplo tan hermoso que tú diste aquí en la tierra y que cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir tus pasos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es, mi amada iglesia, como orábamos ahorita, el mensaje que Dios tiene para la iglesia, para cada uno de nosotros, es seguir los pasos de Jesús. Y te preguntarás, ¿cómo seguir los pasos de Jesús? Pues bueno, pues juntos vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir a la Biblia, a este pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a empezar a leer desde ahí juntos para poder entender lo que Dios quiere hablar al corazón de su amada. Hace 8 días celebramos lo que fue este tiempo, ¿verdad?, de un servicio especial, ese memorial que recordamos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue llevado a la cruz y al tercer día resucitó. Exactamente, ¿verdad?, Él cumplió un tiempo aquí en la tierra donde dejó un ejemplo y dejó ese testimonio tan hermoso del cual nosotros ahora somos partícipes, y que como hijos de Dios nosotros tenemos que dar ese mismo testimonio vivo, hablando en transparencia, en verdad y sobre todo en esa lealtad a nuestro Padre Celestial de caminar en la luz y no en las tinieblas. Así que juntos vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, mis amados, fíjense muy bien, si nosotros decimos que caminamos en luz, es porque nosotros hemos sido lavados y hemos sido limpiados de todo pecado, de toda maldad que pudo haber en nuestros corazones. Dice aquí en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y de ahí vamos a continuar en el capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y si guardamos sus mandamientos. Él que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí está la clave. Debemos andar como Él anduvo. ¿Y a quién se refiere? A Jesucristo. Nosotros como iglesia debemos de caminar como caminó Jesús. Debemos andar como anduvo Jesús aquí en la tierra. Iglesia, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos difíciles, a donde el evangelio se ha estado diluyendo, a donde la palabra de Dios
que ha sido revelada a través de las Escrituras se ha ido diluyendo, se ha ido acomodando, se ha ido adaptando a la humanidad. Y no es así, sino que la humanidad nos tenemos que adaptar a la palabra, no la palabra a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra nos revela quién fue Jesucristo, quién es Jesucristo ahora en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en estos tiempos estamos viviendo situaciones muy radicales en cuanto a cosas que no nos imaginábamos estar atravesando. Una de estas es la pandemia, que ya tenemos un año, un poquito más de un año, ¿verdad? Que estamos todavía esperando a que esto termine y no le vemos todavía un fin. Pero son cosas a las que nosotros no estábamos preparados, pero cuando tenemos a Cristo, mi amada iglesia, todo esto nos va a fortalecer y nos va a hacer crecer y madurar y sobre todo arraigarnos más a lo que es Cristo en nuestras vidas. Y por eso esta mañana Dios habló a mi corazón para advertir y alertar a la iglesia que si nosotros estamos caminando en una senda que es mentira y no estamos realmente viviendo y predicando la verdad en Cristo, pues estamos cometiendo una gran falta, porque no vamos a poder dar un testimonio vivo, no va a venir el convencimiento de las personas que nos rodean, porque van a decir, pues me están predicando de un Dios vivo, me están predicando, ¿verdad?, de Jesucristo, que lo dio todo en amor, que anduvo en fe, que anduvo en sabiduría, que anduvo en mansedumbre, que anduvo en humildad, y probablemente nosotros nada de eso estamos dando un ejemplo, ¿verdad?, para todas aquellas personas que nos rodean. Fíjate bien, aquí nos habla de caminar en la luz, ¿verdad? Caminar en la luz es vivir responsablemente tanto ante Dios como ante los seres humanos. Fíjate bien, caminar en la luz es vivir responsablemente tanto, ¿verdad?, tanto ante Dios como ante los seres humanos. ¿Qué significa esto, mis amados? Que nosotros tenemos que ser transparentes, nosotros tenemos que, ahora sí, lo que nosotros aprendemos a través de la palabra lo tenemos que vivir. ¿Y qué quiero decirte con esto? Porque a veces nosotros podemos decir soy cristiano, pero no lo vivimos, no lo externamos, no lo expresamos, damos otro ejemplo. Y esto quiero decirte con todas las personas que nos rodean. En primer lugar, nuestro primer ministerio, nuestra casa, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro entorno, ya sea trabajo, actividades a donde tú te desempeñas, ¿verdad?, donde tú participas. Dentro de tu iglesia también, dentro de la iglesia, que la gente, conforme tú vas conociendo a las personas, pues tú te vas dando cuenta quiénes son o quiénes somos realmente. Entonces, caminar en la luz es una prueba de comunión con Dios, mis amados. Yo siempre les he compartido que inmediatamente nosotros podemos identificar quién tiene una comunión con Dios. Quien no tiene una comunión con Dios, todo lo que habla va a dar evidencia de que estás apartado o estás cerca de esa comunión con Dios. Cuando estás apartado es porque honestamente no oras, no ayunas, no lees la Biblia, no estás activo, ¿verdad?, sirviendo, o no estás interesado por el reino de Dios, sino que nada más es como un requisito decir soy cristiano, tengo una religión, ¿verdad? Y eso no es todo, mis amados. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos que caminar en la luz. Nosotros tenemos que ser transparentes, nosotros tenemos que ser tal y cual, mis amados. Y esto es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque mucha gente, así como cuando Jesús estaba aquí en la tierra, lo seguía porque veía su testimonio, porque veía esos milagros, porque veía su manera de ser y de actuar, que era diferente a la humanidad. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser portadores de esa gloria, tenemos que dar ese ejemplo de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Nosotros también, Dios nos ha dado esa autoridad, nos ha dado esa gran bendición para poder hacer esas maravillas. Dice, y harán mayores cosas. Entonces nosotros necesitamos, mis amados, realmente
vivir apasionadamente y llevar esto, como dice aquí, mis amados, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿sí? Como Cristo anduvo, nosotros tenemos que andar aquí en la tierra. Sabemos que Él fue llevado a la cruz, murió, pero al tercer día Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Entonces nosotros tenemos esa promesa, que el día que el Señor nos llame delante de su presencia, mis amados, vamos a tener un reposo, un largo sueño, y cuando el Señor toque la trompeta, nos llamará por nombre, por nuestro nombre, y seremos levantados. Aquellos que en vida le reconocimos como nuestro único Señor y Salvador, aquellos que nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, aquellos que vivimos un testimonio real y verdadero de Cristo a través de nuestras vidas. Fíjate bien, Dios ha hecho una doble provisión para rescatar a los cristianos que han pecado. Y esa doble provisión, la primera es: nombró a Jesús como abogado para interceder por los pecadores. Fíjate bien, tenemos al abogado de abogados. Dios está al frente de cada juicio, ¿verdad? De cada caso, de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Él es nuestro abogado. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Número 2, Dios envió a Jesús como propiciación por nuestros pecados. Imagínense, envió a su Hijo amado a ser sacrificado por amor a ti y por amor a mí. Entonces, aquí están estas dos, ¿verdad? Estas dobles provisiones, esta doble provisión que Dios envió a su Hijo amado para que nosotros seamos esos fieles seguidores de Cristo, para que nosotros sigamos sus pasos. También la obediencia a los mandamientos de Dios deben evidenciar la lealtad que profesamos. Fíjate bien, la obediencia de los mandamientos de Dios deben evidenciar la lealtad que profesamos. Nosotros, en el cumplimiento de los mandamientos que Dios nos marca a través de su palabra, van a reflejar lo que nosotros estamos profesando, lo que nosotros estamos viviendo, mis amados. Y ese es el punto al que yo quiero llegar en esta mañana. Fíjate bien, ahí mismo en Primera de Juan, quiero que vayamos al versículo 15, 16 y 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate bien, aquí nos está diciendo que nosotros no debemos amar las cosas del mundo. Y esto significa, y es algo muy peligroso, porque muchas veces, estando en Cristo, nosotros podemos escuchar a las personas que no están en Cristo y descalificamos a veces, ¿verdad? Desaprobamos la conducta de a veces de nuestros hermanos en Cristo. Nos dejamos seducir o persuadir por aquellas personas que están fuera de Cristo. ¿A qué me refiero? Muchas veces preferimos seguir el consejo de aquellos que están fuera de Cristo y eso no es correcto. O muchas veces escuchamos más esa voz de los que están fuera de Cristo que los que están dentro, ¿sí? Y eso no puede ser, mis amados. Por eso aquí en el versículo 6, en Primera de Juan 2, 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo te pregunto, ¿el evangelio de Jesucristo anuncia las tinieblas o anuncia la luz? El evangelio de Cristo, de Jesucristo, anuncia la luz, anuncia la verdad, ¿sí? ¿Y qué significa esto? ¿Cómo anduvo Jesús? En primer lugar, dice anduvo, es andar en humildad. Andar en humildad, mis amados. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender que nosotros debemos de ser portadores de esa gloria de Dios y debemos de ser portadores
de ese testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Y cómo tenemos que andar cada uno de nosotros? Dice que Jesús anduvo en el Espíritu, no anduvo en la carne. Así que yo te pregunto esta mañana, ¿cómo estás tú, mi amada iglesia? ¿Caminando en la voluntad de Dios o estás caminando en tu voluntad? ¿Estás caminando en la llenura del Espíritu Santo o estás caminando en satisfacer los deseos de tu carne? Jesús dice anduvo lleno del Espíritu. Él anduvo aquí en la tierra, pero Él fue lleno del Espíritu. Así que tú y yo no somos caso extraño. Nosotros también tenemos esa gran bendición de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos que andar? Tenemos que andar en humildad. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Iglesia, esto es un mensaje para la iglesia, para los que estamos dentro de la iglesia. ¿Realmente tú y yo estamos caminando en humildad? ¿Estamos teniendo ese amor por el prójimo? ¿O estamos cayendo en un orgullo? ¿O estamos cayendo en una soberbia? ¿O estamos cayendo en creernos alguien más, verdad? Que otras personas que decimos, uy, no, pues dice ser cristiano, pero la verdad yo no le veo nada de cristiano, y nos prestamos para destrucción, ¿verdad? Para desvalorar o desacreditar la vida de algún hermano de nosotros en Cristo. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que andar en humildad porque Cristo anduvo en humildad. Él caminó en humildad aquí en la tierra porque Él vino a servir, no vino a ser servido, mis amados. También dice andar en la verdad. Y esta está en una cita, ¿verdad? Que tengo aquí, primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que tenemos que lo que nosotros confesamos con nuestra boca, lo tenemos que vivir. No podemos estar predicando nada más con el hecho de decir las cosas, sino con el hecho de hacer las cosas también. Lo que nosotros estamos predicando lo tenemos que hacer. Y es un proceso, es todo un contexto de crecimiento, de madurez, porque vamos a ser probados. Todo. Ahorita lo que yo les estoy predicando, yo he pasado la prueba, sigo aprendiendo, he echado a perder, pero digo, Señor, ayúdame, Señor, a no caer nuevamente, sino ayúdame a seguir avanzando. También tenemos que andar en el amor, ¿sí? Andar en el amor, y esto está en primera de Juan 4:20-21. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis amados, en pocas palabras, nosotros tenemos que perdonar, tenemos que soportar, tenemos que amar. No podemos decir, yo tengo el amor de Dios, pero no soporto y no quiero y no tolero a mi hermano en Cristo. A veces, hay casos en los que dices, es que mejor prefiero cambiarme de iglesia porque no soporto a esta persona. Y eso no es correcto. Acuérdate que tú y yo somos hijos de Dios. Y Él envió a su Hijo aquí a la tierra. Y Él anduvo lleno del Espíritu. Y Él anduvo también en este amor. Él también fue humilde. Él también caminó en la verdad. Y Él también caminó en ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Aquel amor que perdona, que soporta. Así que, mi amada iglesia, si tú dices que estás siguiendo los pasos de Jesús y estás batallando con esto, y tú dices, es que no tolero a tal persona, mejor me voy a mudar de ciudad, o sea, te lo estoy diciendo drásticamente, casi de continente, no, o sea, tan solo me voy a cambiar de iglesia, así de sencillo, me voy a renunciar
a tal ministerio, o no soporto, no tolero a tal persona, o voy a renunciar a mi trabajo, a lo mejor porque mi compañero de trabajo no lo soporto, o mi jefe, o no sé, o los pastores, ¿verdad? Ya no los tolero, o no sé, ¿verdad? ¿Qué esté incomodando en tu corazón? Pero yo quiero decirte que como anduvo Cristo aquí en la tierra, Él anduvo en amor, Él anduvo en humildad, Él anduvo en esa verdad, como les acabo de leer, esa verdad, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Lo que Él predicaba, Él vivía, mis amados. Entonces, todas las cosas que estén carcomiendo tu alma, es un tiempo de rendírselas a Cristo, ¿verdad? O en este caso también los matrimonios, pues es que ya no tolero, ya no esto, o sea, mejor me divorcio, ¿verdad? Porque no tengo ese amor para poder soportar o perdonar. Eso no es de un hijo de Dios. Y acuérdense que Dios aborrece el divorcio. Entonces nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo. No hay otra. Nosotros tenemos que caminar en esa luz. Nosotros tenemos que caminar en ese resplandor. Nosotros tenemos que caminar en medio de ese esplendor de la gloria de Dios. No caminar en medio de las tinieblas. También dice, tenemos que andar como Jesús, andar en fe. 2 Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Acuérdense que nosotros como hijos de Dios es creer para ver y no ver para creer. Y en este creer para ver, no lo sabemos el tiempo. Dios lo sabe. Puede ser corto, mediano o largo, dependiendo a la actitud de nuestro corazón. En estos días de Pascua, ¿verdad?, que acabamos de pasar, estuvieron televisando películas de los 10 mandamientos y todo, y veía cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, iban a ser 40 días y se convirtieron en 40 años. ¿Por qué? Por un corazón obstinado, un corazón endurecido, un corazón rebelde, un corazón lleno de orgullo. Y esos corazones van a retrasar, ¿sí? Van a retrasar el tiempo de Dios. Cuando Dios lo quiere hacer inmediato, uno mismo se va a bloquear y va a estorbar lo que ya Dios quiere hacer en tu vida. Y ahí es a donde levantamos la queja, a donde nos empezamos, ¿verdad?, a desesperar y empezamos a sacar cosas de nuestro corazón, que es lo que contamina, que es lo que daña, es lo que afecta. Entonces, mis amados, tenemos que andar en esa fe. Como dice aquí en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Tú y yo tenemos la salvación y la vida eterna por fe. Si tú y yo creemos por fe que nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque no estuvimos ahí, sí, no fuimos como esas mujeres que llegaron a la tumba y la vieron vacía. Sí, no estuvimos ahí, pero por fe estamos creyendo, por fe estamos confesando que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador, y por fe estamos declarando y decretando y creyendo en el nombre de Cristo, mis amados. Así nuestro Señor Jesucristo, Jesús así anduvo, por fe, creyéndole al Padre, obedeciendo al Padre, haciendo lo que el Padre le decía. También tenemos que andar en paz, mis amados. Seguir los pasos de Jesús es andar en paz. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es, mis amados. Yo siempre te he dicho, un hijo de Dios no podemos vivir en afán, en ansiedad, en angustias, en temores. Claro que lo vamos a sentir, pero cuando tú eres un hijo de Dios, no tienes que caer en esa artimaña de Satanás. No tienes que permitir que sea la paz robada de tu corazón, sea lo que sea, y yo lo digo por testimonio, porque también a veces es así como que me entra, ¿verdad?, el temor, el pánico, la ansiedad, la angustia, la desesperación, y ¿qué va a pasar? Y digo, Señor, o sea, ¿qué me está pasando? Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres el Dios poderoso, tú
todo lo sabes, todo lo puedes. Así que, Señor, dame paz, dame esa paz interior, dame esa paz interna, ¿sí? Que me tranquilice, esa paz que me haga meditar en tu palabra, esa paz que viene como un bálsamo a mi vida y me viene a tranquilizar, como cuando nuestro Señor Jesucristo tenía temor, tenía miedo, se sentía solo y que clamaba al Padre y le decía: Padre, no me abandones, no me dejes. ¿Y qué pasaba, verdad? La llenura de su presencia, el Espíritu lo llenaba y lo fortalecía, y eso le daba más fuerzas para seguir avanzando, para creer y para cumplir esa misión para la cual Él fue enviado aquí a la tierra. Así que tú y yo tenemos una gran misión, por eso estamos aquí en la tierra. Entonces tenemos que andar en paz. También andar sabiamente, mis amados. Y aquí está en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Fíjense bien lo que nos está diciendo aquí la palabra, lo que nos está diciendo Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ve y pídele al Padre en el nombre de Cristo. Pídele esa sabiduría, porque dice aquí, el cual da a todos, no dice a unos, se la da a todo aquel que pide, y se la da abundantemente y sin reproche, y le será entregada, le será dada. Entonces, perdón, pero si tú dices, yo no soy sabio, es que no has reconocido que tú puedes ir al Padre y le puedes decir: Señor, dame de esa sabiduría de lo alto, revélame, dame sabiduría. Yo necesito conocer, yo necesito que se abran mis ojos espirituales. Ayúdame, Señor, ayúdame, yo quiero esa sabiduría. Dice, y aquí nos dice que nos las va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Qué hijo va y le pide a un padre un pan y le da una piedra? Dios conoce nuestros corazones. Entonces, esos pasos que Jesús dio aquí, ¿verdad? En la tierra, como Él anduvo, fue esa parte de dar a conocer esa sabiduría de Dios, la sabiduría del Padre. Así que esta mañana, iglesia, yo te invito a que si tú has caminado detrás de un disfraz de un hijo de Dios, de un cristiano, que no sea un solo disfraz, sino que sea esas vestiduras de realeza y de santidad con las cuales nos podemos vestir todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí terrenalmente. No tratar de imitar, sino un fundamento, porque no vamos a dar un fruto. Y tenemos que seguir los pasos de Jesús como Él anduvo aquí en la tierra, mi amado y mi amada. En esta mañana, que seamos una iglesia firme, una iglesia de testimonio, una iglesia que hablemos verdad y que no nos paremos en el púlpito, ¿verdad? Que no nos paremos a predicar, o que no tengamos como esa responsabilidad de discipular, y que todo lo que estamos hablando no sea como un equilibrio, una balanza, ¿sí? En cuanto a cómo, o sea, estás predicando esto, pero lo que tú vives, nada que ver con lo que tú predicas. Entonces, yo quiero invitarte, iglesia, a que realmente seamos transparentes, y como nos dice aquí la Escritura, que caminemos en esa luz. Dice aquí, ¿verdad? Nos menciona, porque vamos a tener un abogado. No hagas nada en lo oculto, no te prestes a cosas que sabemos que a Dios le desagradan. No escuches la voz del mundo, porque la voz del mundo no tiene la sabiduría de Dios, y muchas veces nos dejamos seducir o persuadir por ciertos comentarios que pueden destruir, ¿sí?, una relación, ya sea familiar, ya sea de amistad, ya sean lazos, ¿verdad?, dentro también de hermandad, dentro de la iglesia. Guardemos nuestro corazón, iglesia. Seamos maduros, seamos sabios. Nosotros no podemos amar las cosas del mundo, porque si nosotros andamos como Cristo anduvo aquí,
es ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos rápidamente a Gálatas 5, por favor. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero me es necesario una vez más recordar esta palabra porque Dios lo ha puesto en mi corazón, que nosotros no podemos ser partícipes de los deseos de la carne. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Mis amados, esto es parte de lo que nosotros no debemos practicar y es un punto muy delicado porque yo sé que a muchos nos cuesta trabajo desprendernos de estas cosas carnales. Pero si somos hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos que separarnos de esa adicción, ¿sí? Tenemos que totalmente separarnos y tenemos que ser llenos del Espíritu, del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas dice, no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué, iglesia? Yo te comparto esto. Muchas veces dentro de la iglesia podemos llegar a sentir como un cierto rechazo entre nosotros mismos, pero debemos de permitirle al Espíritu Santo que haga un escaneo, ¿sí? Que escudriñe nuestro corazón. Realmente ese rechazo, ¿por qué lo vivimos? Probablemente a lo mejor porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces todo aquel que está separado del Espíritu Santo difícilmente va a poder hablar palabra de vida. Siempre va a haber palabra de muerte, palabra que no edifique, palabra que nada más quiera estar interesado en las cosas de la carne, como lo que les acabo de leer, ¿verdad? En enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, y todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Prestarse a cosas que Dios aborrece. Pero en cambio, si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros podemos ser de bendición o canales que edifiquen a los que nos rodean, ¿sí? Palabras que van a dar esperanza, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Un consejo que va a fortalecer el alma de nuestros hermanos en Cristo, las personas que nos busquen. Una palabra de sabiduría que viene de lo alto, que solamente Dios nos la revela a través de su Espíritu. Entonces, mis amados, no podemos andar caminando en las tinieblas e intentando hacer creer que somos hijos de Dios. Eso no puede ser. Hay tantos testimonios y hay tantas cosas, tantas vivencias de las cuales he aprendido en este caminar con Cristo. He conocido, ¿verdad? En primer lugar, mi corazón, que a veces digo, uy, todo esto, Señor, sacúdelo, arráncalo, ¿verdad? Límpialo. Y también corazones que a veces me quedo sorprendida de aparentar algo que cuando realmente brota el corazón digo, Señor, no hay llenura de tu Espíritu. Entonces, iglesia, yo no quiero que pierdas esta oportunidad. Dios nos está esperando y Dios quiere que sigamos los pasos de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de levantar ese vuelo. Estamos a tiempo de transformar nuestras vidas para bien. Dios quiere cumplir esas promesas en ti. Dios quiere que tú te realices y que tú puedas establecer el reino de Dios a través de tu vida. Cristo quiere ser glorificado a través de cada uno de nosotros. Así que esta mañana acuérdate que cómo anduvo Jesús,
lleno del Espíritu Santo. Y andar como Jesús es andar en humildad, andar en verdad, andar en amor, andar en fe, andar en paz y andar en sabiduría. Y la Escritura todo esto nos los va a revelar y nos los va a enseñar. Así que, amistad de Tuxpan, seamos una iglesia transparente, seamos una iglesia verdadera, seamos una iglesia que no camina en las tinieblas. Las tinieblas se han disipado, las tinieblas se han quitado de nuestra vida y caminemos en obediencia a Dios, en obediencia a los mandatos. Eso nos va a dar libertad, iglesia. ¿Por qué? Porque ya el enemigo no nos puede señalar. El enemigo más bien no nos puede tocar. A lo mejor te podrá señalar, pero no puede tocar tu vida porque no hay oportunidad para que él toque tu vida. Al contrario, si tú caminas como caminó Cristo, tú sigues los pasos que Jesús dio, todo va a ser para bien, mi amada iglesia. Amistad de Tuxpan, no bajemos guardia, no bajemos guardia. Nosotros sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Y si nos escuchas por primera vez, no dudes en rendirle tu vida a Cristo y salir del anonimato. Ya no sigas haciendo cosas que te están destruyendo, cosas que tú estás haciendo en la oscuridad, que estás haciendo por debajo del agua, como decimos, que estás llevando una doble vida y eso no es bueno, eso no es sano. Si estás fuera de Cristo y con mayor razón si estás dentro de Cristo, si tú estás llevando una doble vida, es mejor arrepentirnos porque dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así es, el abogado de abogados pelea la batalla, Él nos defiende. Vamos a orar en esta mañana para que si tú no has sido radical y hay cosas que todavía tienes que moldear, ¿verdad? Tienen que ser moldeadas y transformadas en tu vida, que el Espíritu Santo te pueda convencer y que el Espíritu Santo te pueda ayudar. Ya no más llevar una doble vida, sino seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que nos convenza, que seas tú el que ponga el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas para poder ser fieles seguidores de ti, Jesucristo. Queremos seguir tus pasos, Señor. No queremos hacer nuestra voluntad. Queremos ser mansos y humildes, Señor, y no queremos seguir las cosas del mundo, sino que sea, Señor, la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas. Padre, convéncenos en esta mañana, Señor. Queremos andar en esa humildad, queremos andar en ese amor, queremos andar en esa fe, andar en esa paz, andar en esa sabiduría de lo alto, Señor. Queremos andar como tu Hijo amado Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio vivo, Señor. Ayúdanos a que el fuego del Espíritu Santo consuma todo aquello, Señor, que nos esté separando de esa santidad delante de ti, Señor. Ayúdale a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, si están batallando con una falta de convicción, una falta de identidad, Señor. Que en esta mañana, Señor, reciban el poder de lo alto, Señor, y que sean ministrados, Señor, que sean transformados en vida, Señor, para que antes de llegar, Señor, a tu presencia, podamos venir, Señor, delante de ti, Señor, en vida y decirte: me arrepiento, Padre, perdóname, Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Hoy me arrepiento y hoy te confieso que tú eres mi único Señor y Salvador, Jesucristo. Padre, bendice a tu iglesia, guárdanos en el hueco de tu mano y no permitas que seamos afectados y dañados, porque las tinieblas ya fueron disipadas, porque el imperio de la muerte ya fue vencido en la cruz por ti, nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres digno de alabanza y adoración. Ayúdanos, Jesucristo, ayúdanos, Señor, a caminar y andar como tú anduviste aquí en la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. No queremos ser emocionales, sino queremos, Señor, ser hombres y mujeres de convicción, bien arraigados sobre la roca que eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Así es, mis amados, yo te invito a que tomes un tiempo para retroalimentar este mensaje y que puedas entender que nosotros tenemos que andar como Él anduvo, como nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra. Andar en humildad, andar en verdad, andar en amor, andar en fe, andar en paz y andar en sabiduría de lo alto, porque eso nos va a llevar a un nivel de vida mayor y sobre todo celestial. Dios te bendiga, mi amada iglesia, y estamos aquí para ayudarte. Si necesitas, ¿verdad?, algún consejo, alguna situación que estés atravesando, puedes escribirnos a través de la página de Amistad de Tuxpan, enviarnos un inbox y con todo gusto podemos atenderte. Bendiciones. Hasta pronto.